Ya estoy grabando. Listo. Listo. Entonces, pues, de mi citrato sintasa les estaba diciendo que pues se condensaba el acetilcoenzima A con el oxalacetato y formaba mi citrato, ¿sí? ¿Qué era lo que me importaba de esto? Que iba a estar regulada. Les estaba explicando que siguiendo pues la misma tónica de la piruvato deshidrogenasa, el ATP iba a pues inhibir esta enzima igual que el NADH. El citrato, pues ya les había explicado que como el citrato era el producto, entonces esa también iba a ser una inhibición. Específicamente, no sé si se recuerdan, espero que se recuerden, era una inhibición tipo homotrópica, porque el mismo sustrato está el mismo producto de la reacción está inhibiendo la reacción, ¿sí? Las otras eran las heterotrópicas, que era cuando otros sustratos iba a regularla, por ejemplo, como la de succinilcoenzima A. Es un dato interesante. Y el succinilcoenzima A, pues como lo podemos ver aquí, aquí está succinilcoenzima A. Succinato, succinilcoenzima A. El succinilcoenzima A, pues también es parte del ciclo del ácido cítrico. Entonces también por eso lo va a inhibir, porque si hay muchas concentraciones de esos, pues la enzima pues va a estar inhibida porque no necesito estar activando tanto mi ciclo, ¿sí? Y es el primer paso. Este compuesto, si se dan cuenta, es un compuesto tricarboxílico. Tiene 1, 2, 3 pues, ácidos carboxílicos. Y pues es una reacción reversible. Es una reacción irreversible, perdón, irreversible, ¿sí? Se recuerdan que todas las reacciones que estaban reguladas generalmente eran irreversibles. Entonces, pues eso es lo que más me interesa de esta enzima. La verdad, este es el mecanismo de, pues, cómo es que funciona con la enzima, que si se dan cuenta, pues, aquí teníamos un residuo de histidina, pero la verdad que eso a ustedes siento que para el parcial no es como vital que se lo aprendan, pero me gusta poner los dibujitos por si alguno de ustedes es curioso y quiere analizar más las interacciones. Pues vuelvo a repetir, así como tenía en la glucólisis, por cada reacción, pues repito esta imagen para que pues, vayamos viendo cómo vamos avanzando. Yo tengo citrato aquí y mi producto final va a ser isonitrato. Después ustedes me van a decir, licenciado José, pues me estoy saltando esto. Esto es como un intermediario que no va a estar estable, que no importa tanto, sino el producto, lo que me importa es el isocitrato. De citrato se convierte a isocitrato por la enzima aconitasa. Entonces aquí Esa tengo es mi la enzima. segunda reacción. Esa es la segunda reacción, ¿sí? De citrato se va a convertir a isocitrato. Yo voy a tener un intermediario aquí que no va a ser como muy estable, pero lo que me interesa es este, ¿sí? Esta reacción es reversible del citrato en el isocitrato, es decir, no está regulada. Pasando por cistrato. Reacción reversible, no regulada, entra y sale agua, cero ganancia de ATP. Esta enzima va a tener como un cosustrato, pues, un complejo de hierro y azufre. Y esta enzima, algo muy importante es que también regula las concentraciones de hierro plasmáticas. Es una enzima multipropósito. Algo importantísimo es que tiene aplicación clínica. Personas con deficiencia de esta enzima presentan miopatía. No es miopía, sino miopatía, ¿sí? Entonces van a tener alteraciones en los músculos. Van a generar una acidosis láctica. ¿Alguien me puede decir por qué genera una acidosis láctica? Les doy puntos extras. Está relacionado con el ciclo de Cori, ¿sí? Chicos, tienen que estudiar más. Aquí, miren, el piruvato
se convierte a acetilcoenzima A y luego entra el ciclo del ácido cítrico. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Si yo no tengo esta enzima, la conitasa, el ciclo del ácido cítrico, X. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi piruvato va a tener que hacer una fermentación láctica. Se va a convertir en lactato, ¿sí? Y se recuerdan que el lactato, pues cuando se producía el lactato, no iba a generar más energía. Y yo iba a tener únicamente las 2 moléculas de ATP que se generan por la glucólisis. Entonces, por cada molécula de azúcar, yo voy a estar generando únicamente 2 moléculas de ATP. Y si yo estoy utilizando el músculo, yo estoy haciendo ejercicio intenso, no me va a servir nada más generar 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa. Entonces yo voy a tener que gastar un montón de moléculas de glucosa. Y este lactato genera el ácido láctico. Y el ácido láctico es, primero es ácido, por eso genera la acidosis. Y es una de las cosas que hace que te duela el músculo y que te canses. Pues más que todo es el dolor muscular que te causa. Por eso genera acidosis láctica, ¿sí? Yo voy a generar también una debilidad muscular muy fuerte, pues evidentemente yo no voy a tener suficiente ATP si no es por el ciclo del ácido cítrico para poder fomentar todas mis actividades físicas. Voy a tener disnea, incluso parálisis muscular. Entonces, las personas con esta enfermedad van a tener baja tolerancia al ejercicio debido debido a la oxidación aerobia de la glucosa, debido a la falta de oxidación aerobia de la glucosa. Y eso puede causar síntomas neuromusculares, neurológicos y musculares, ¿sí? Entonces, si tiene aplicación clínica, es importante, se recuerda. Después yo voy a tener aquí otra vez una visión del ciclo. Yo tengo mi isocitrato y se va a convertir en alfa-cetoglutarato. ¿Se recuerdan que el alfa-cetoglutarato también ya lo habíamos visto? Se los habían enseñado en las transaminaciones, ¿sí? Entonces, yo tengo mi isocitrato y se va a convertir en mi alfa-cetoglutarato. Yo voy a tener pues también un intermediario ahí medio extraño que va a estar estabilizado por magnesio, pero lo importante es que de isocitrato se va a convertir a alfa-cetoglutarato, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo voy a generar mi primera molécula de NADH o NADPH. Depende en dónde esté esta reacción, ¿sí? Esta enzima es de las pocas que se encuentra también en el citosol. Es rarísima y es de las pocas que se encuentra también en el citosol, la excepción a la regla. Y si se encuentra en el citosol, va a generar NADPH. Si está en la mitocondria, va a generar NADH. Les voy a recordar que el NADPH se utilizaba en las reacciones anabólicas, es decir, en las reacciones que yo voy a generar de moléculas pequeñas a moléculas grandes, por ejemplo, de aminoácidos a proteínas. Ese NADPH sirve para eso. Ahora, el NADH va a estar para reacciones catabólicas, es decir, descomponer. Entonces, si como estamos viendo el ciclo del ácido cítrico, nos vamos a enfocar en esta que es la mitocondrial, ¿sí? Esta enzima también está regulada, importantísimo, ¿sí? Va a estar regulada por el calcio, como ya lo habíamos dicho, y por el ADP. Va a estar activado, ¿sí? El ATP la va a desactivar, como ya habíamos dicho. ¿Estamos de acuerdo? Y pues está estabilizada por magnesio. Entonces, esta enzima también va a ser importante porque está regulada, ¿sí? Entonces, voy de alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A, que es la cuarta. Esta también va a estar regulada, ¿sí? De alfa-cetoglutarato se va a convertir en succinilcoenzima A. Si tiene una coenzima A, significa que va a tener a puro tubo la B5 pegada. Necesito yo la vitamina B5. Miren, aquí está la vitamina B5. Este también es un complejo, si se da cuenta. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa complex. Va a tener también varias enzimas, pero pues no nos vamos a enfocar en esas. Y es muy similar al piruvato deshidrogenasa.
va a tener las 5 coenzimas que van a actuar, que era la tiamina, riboflavina, ácido pantoténico, niacina y lipoato. ¿Sí? Va a ser muy similar, va a tener 3 enzimas, una E1, una enzima 2 y una enzima 3. Y los cofactores van a estar pegados igual. La E1 va a tener a la B1 pegada, la E2 va a tener a la B5 y el ácido y está así. Y el ácido, el lipoato, y luego en la E3 va a tener pues la B2 y la B2. Creo que, ¿no? Pero va a tener a la B2 pegada, que era la riboflavina, y vamos a ver qué otra tenía pegada aquí. ¿Dónde estábamos? Piruvato de ciroginasa. Va. NADIFAD. Entonces B3 y B3 y B2. Entonces B3 va aquí. Sí. Todas son igual que la piruvato de cirogenasa. PDH es piruvato de cirogenasa. Piruvato de cirogenasa. Piruvato de cirogenasa. Algo muy importante es que se va a perder la molécula de CO2 como ya lo habíamos visto, ¿sí? Entonces, importante. Yo tengo pues mi acetilcoenzima A, que tiene 2 carbonos y yo ya perdí uno de los 2 carbonos, ¿sí? Esta enzima va a tener ciertas aplicaciones clínicas muy interesantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a generar mi succinilcoenzima A. Este succinilcoenzima A va a poder generar porfirinas, es decir, grupos hemo. Si se dan cuenta, pues este es el grupo hemo y va a poder generarlo. Son bastantes reacciones un poquito complejas que no vamos a entrar en detalle a ellas porque no es el objetivo del curso, pero va a ayudar mucho al anabolismo. Esto es algo muy importante que tomen en consideración y quiero que de verdad se les quede grabadito en la cabeza. El ciclo del ácido cítrico es súper importante para el anabolismo. Miren esta imagen. Del alfa-cetoglutarato yo puedo hacer glutamato. ¿Se recuerdan que el glutamato era un aminoácido? Esto se llama transaminación. Y de glutamato yo puedo generar arginina, prolina, glutamina, puedo generar purinas incluso. Del citrato yo puedo generar ácidos grasos y pues esteroles que son los precursores de los esteroides y de las hormonas. Del succinilcoenzima A yo puedo generar las porfirinas y los grupos hemos, ¿sí? Si se dan cuenta, del oxalacetato yo puedo hacer aspartato y asparagina, que son 2 aminoácidos que son importantes, y con eso yo puedo hacer pirimidinas. Las pirimidinas tienen factores importantes en el ADN, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, tiene mucha aplicación el ciclo del ácido cítrico y tiene un rol muy importante en el anabolismo. Esa es una de las cosas más versátiles del ciclo del ácido cítrico, que va a ayudar a alimentar otras vías. Por eso es como muy central, ¿sí? Y eso sí es algo que quiero que les quede muy claro. El ciclo del ácido cítrico va a ayudar a generar muchas reacciones anabólicas, muchas reacciones de que nosotros vamos a necesitar para poder mantener la vida. Entonces tiene una importancia enorme, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo vamos? Mi succinilcoenzima A se va a convertir en succinato. Así que dejémoslo en esta otra y después la siguiente clase pues terminamos las otras reacciones y ya nos enfocamos en otras aplicaciones, ¿sí? Entonces, mi succinilcoenzima A se va a convertir en succinato. Eso es algo interesante porque si se dan cuenta está perdiendo el grupo coenzima A. Miren, se va el grupo coenzima A. Y algo que es más importante todavía, que es para que de verdad es muy importante.
es la única enzima y es el único proceso del ciclo del ácido cítrico que va a generar moléculas de ATP. Bueno, en este caso es GTP, pero ya les había explicado que era lo mismo. Es lo mismo pero similar. Entonces, pues el ATP era trifosfato adenosina y el GTP es trifosfato de guanosina. Entonces, al final, pues recuérdense que siempre tiene una base nitrogenada, pues este ATP, y pues en este caso pues tenía la A y en el otro caso pues tiene la base nitrogenada, el G. Pero estas se pueden interconvertir muy fácilmente. El GTP más una molécula de ADP se convierte en GDP y ATP. Que el ATP es lo que ya conocemos nosotros y ya estamos familiarizados, que es la producción de energía completa, ¿sí? Importantísimo. Y este tipo de fosforilación es fosforilación a nivel de sustrato, ¿sí? Les voy a recordar que la fosforilación a nivel de sustrato también se da en la glucólisis. Eran las dos moléculas netas de ATP que generaba, ¿se recuerdan? En total se recuerdan, en la glucólisis se generan 4 moléculas de ATP en total. Sin embargo, como yo gasté 2 moléculas de ATP en mi fase de preparativa, pues voy a tener netas 2 moléculas de ATP. Aquí en gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa se van a formar las primeras 2 moléculas de ATP y con piruvato quinasa se van a formar las otras 2 moléculas de ATP. Y esto es fosforilación a nivel de sustrato, ¿sí? Yo voy a generar ATP a partir de sustrato. Hay, pues las dos formas son a nivel de sustrato o a nivel de la fosforilación oxidativa. Pero para la fosforilación oxidativa necesitamos transportar esos valiosos NADH cargados con electrones a la cadena de fosforilación oxidativa para generar mi valioso ATP, ¿sí? Entonces, eso también es bastante importante que tomen en consideración, que es una fosforilación a nivel de sustrato y que va a generar ATP, ¿sí? Y esta enzima pues no es reversible, pues es reversible y no está regulada. Miremos la última mejor. ¿Qué era lo que tenía aquí? Pues aquí tengo como que la cadena completa de la reacción, de cómo el succinilco, pues del succinil coenzima A se convertía en succinato y pues cómo se formaba pues cómo se formaba el GDP y todo, pero pues no vamos a entrar en detalle de esto. Si ustedes quieren analizarlo más detalladamente después pueden verlo en la presentación. Y vamos a ver esta última. De succinato pues succinato deshidrogenasa, ¿sí? Entonces, de succinato se va a convertir en fumarato, ¿sí? Miren, ahí se me olvidó colocarle la imagen. De succinato se va a convertir en fumarato, ¿sí? Entonces, en esta enzima yo voy a generar una molécula de FAD, importantísimo, ¿sí? Les voy a recordar, esta es la estructura de la FAD, era muy parecido al NAD y tiene el mismo principio, transportar electrones, ¿sí? Si se dan cuenta, yo aquí tengo pues hidrógenos y pues aquí aquí tengo 1 y 2 y aquí solo tengo, pues aquí tengo 4 hidrógenos y aquí solo tengo 2. Entonces pues 2 hidrógenos se van a el FAD, ¿sí? Este FAD va a actuar como el NAD, también va a llevar esos a la cadena de fosforilación oxidativa. ¿Qué es lo que pasa? Este FAD es menos efectivo. Este FAD va a generar aproximadamente 1.5 ATPs por cada molécula de FAD. Entonces, el mejor negocio es utilizar NAD, pero en este caso, pues yo tengo pues, mi riboflavina, que es mi vitamina B2, como pues, cosustrato, ¿sí? Y pues es una reacción de oxidación. Yo voy a tener a mi FAD y mi FAD genera aproximadamente 1.5 moléculas de ATP. Y esta es la estructura del FAD, que prácticamente si la podemos ver, aquí tiene pues una con los electrones y la otra sin los electrones, pues sin los hidrógenos, aquí están, ¿ve? Y se reduce esta insaturación. Entonces si quieren la podemos dejar por aquí
y pues voy a detenerte de grabar ahorita.